Muy bien. Bueno, pues hola, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por atender otra invitación del seminario de la Academia de Ecología Aplicada de la Unidad Guaymas del CIPNOR. Este día miércoles vamos a tener la presentación del doctor Juan Antonio Delgado Contreras, quien es profesor de tiempo completo en el Instituto Tecnológico Nacional de México en el campus Guaymas. El doctor Delgado nos va a presentar el seminario que lleva por título La influencia de la corriente de Lazo en la concentración de clorofila del Golfo de México. Como ya saben, me voy a permitir leer la reseña del doctor para que lo podamos ubicar. Juan Antonio Delgado es egresado de la Facultad de Ciencias Marinas de la Universidad Autónoma de Baja California y de la licenciatura en Oceanología en 1994. Obtuvo la maestría en Ciencias en el Departamento de Oceanografía Física del CICESE en 1997 y el doctorado en Oceanografía Costera por el Instituto de Investigaciones Oceanográficas de la Facultad de Ciencias Marinas en 2019. Es investigador adjunto en el SECARENA de 2000 al 2001, fue investigador adjunto y también investigador adjunto en el Rosenthal School of Marine Atmospheric and Earth Science en la Universidad de Miami y en el Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory en Miami de la NOAA en el 2009. Actualmente se desempeña como profesor de tiempo completo en el Tecnológico Nacional de México y como mencionamos en el Instituto Tecnológico de Guaymas y también en la UABC. Sin más que agregar, ya saben la dinámica, se las recuerdo que es que al final de la presentación podemos tener la sesión de preguntas y me indican que a todos aquellos que deseen participar mediante el chat para poder llevar un orden en la secuencia y también pueden hacerlo levantando la manita en la aplicación. Sin más que agregar, pues adelante, el micrófono es tuyo, Juan, por favor, gracias. Gracias, Edgar. Buenos días a todos. Déjenme compartir mi presentación con ustedes. Ok, ¿le están viendo? Así es, ya está en modo presentación. Gracias. Ok, el título de este trabajo, de esta presentación ya lo comentó Edgar. Y habla básicamente de un efecto físico que es superficial sobre el Golfo de California en las en el Golfo de México en las aguas profundas, y a su vez tiene efectos sobre la concentración de clorofila. Asimismo, ese efecto superficial físico puede también tener una interacción con las concentraciones de diversos nutrientes en la columna de agua, es decir, en la profundidad, y variables físicas. Entonces, el plan de la presentación consiste en dos grandes temas: ver el efecto de la incursión del agua del Caribe, ¿sí?, al Golfo de México, esto derivado de la topografía dinámica absoluta. La topografía dinámica absoluta es elevación del nivel del agua, pero referido a una gravedad, es decir, a 9.8 metros por segundo cuadrado. Ese es así nos referimos como topografía dinámica absoluta. Esto está calculado con observaciones de satélites, sensores de nivel del mar y también la clorofila remotamente detectada. Asimismo, el efecto físico de la dinámica superficial, ¿sí?, también la vamos a abordar, ¿sí?, en este caso con las isoclinas de nitratos o nutraclina. Y en este caso no voy a hablar del oxígeno disuelto en la columna de agua, pero también es parte del trabajo. Para empezar, en el contexto de lo que es el Golfo de México, si de repente digo Golfo de California, me estoy refiriendo al Golfo de México, ¿no? A veces se me confunden. Pero bueno, tenemos que hay el gran giro subtropical en el Atlántico Norte, que está aquí. Déjeme poner el apuntador láser. ¿Sí? La característica de este gran giro es que atempera
ayuda a temperar el clima en latitudes altas, como es la costa este de los Estados Unidos, y la corriente del Golfo, es esta que está aquí, sí puede llegar hasta a la península ibérica o Inglaterra, y ahí hace que los inviernos sean menos crudos. Esta agua superficial va perdiendo calor, sí, es decir, se va enfriando ligeramente y luego baja otra vez hasta las regiones tropicales y vuelve a comenzar el giro. En ese viaje, en este gran giro, gran parte del agua superficial entra a lo que es el Golfo de México. Por el Mar Caribe, el sedazo de las Antillas menores y mayores, y entra hacia el Golfo de México convirtiéndose en la corriente de lazo para salir por el estrecho de Florida y otra vez tomarse como la corriente del Golfo. En el Caribe y en el Golfo de México pues sucede esto, ¿no? Tenemos agua de la corriente de Nor Brasil, agua contracorriente, ¿sí? Que es proveniente de la corriente de Brasil. Aquí hay una retroflexión, aquí vamos a ver la formación de remolinos que se desprenden, remolinos anticiclónicos, es decir, que giran en el sentido de las manecillas del reloj y estos se dirigen hacia el oeste. Asimismo, hay una corriente que es la corriente de Guyana, entra por las Antillas menores, también tenemos la corriente norecuatorial que lleva aguas hacia el interior del Caribe, parte de la corriente del giro subtropical más hacia el norte, llega a ingresar y aquí se va a unir a la gran corriente del Caribe, esta pasa por la zona de Caimán, llega a la corriente, llega al canal de Yucatán, y va a tomar el nombre de la corriente de Yucatán para después formar la corriente de Lazo y de salir por el estrecho de Florida y para dar el lugar otra vez a la corriente del Golfo. Aquí dentro, en el Golfo de México, la corriente de Lazo puede desprender remolinos anticiclónicos con las propiedades del agua del Caribe. Estas propiedades del agua del Caribe es que es cálida, es agua muy, muy cálida, ¿sí? Que además es oligotrófica, tiene un bajo contenido de nutrientes. Y este remolino, pues, encierra las particularidades de este tipo de agua del Mar Caribe y va a producir acá efectos sobre la concentración de clorofila y en la columna de agua en los nutrientes. Entonces, todavía me voy a ir a un poquito más de detalle. Vamos a ver los gastos medidos en Svedruts. Un Svedruts es 1.000.000 de metros cúbicos por segundo, ¿sí? Que está ingresando, en este caso, estos gastos están ingresando por las Antillas menores hacia el interior del Mar Caribe. Si sumamos todo esto, vamos a ver que nos va a dar 18.4 Svedruts, más 3 que vienen de por acá, esto nos va a dar 21, se le adicionan otros 7 acá entre Cuba y Puerto Rico, y esto nos va a dar 28.4 Svedruts que ingresan al Golfo de México por el canal de Yucatán. Como esto se debe conservar el agua que entra y el agua que sale, pues es lo que debe de salir acá entre Cuba y Florida, 28.4, se le adicionan 1.9, 1.2 para salir un gasto de 31.5. Por aquí había gran polémica porque había un déficit de agua que no se sabía, de volumen de agua que no se sabía qué pasaba, si se desaparecía ese estudio lo estaba abordando Candela y Sheinbaum. Pero bueno, estas son cantidades observadas de gastos, ¿sí? Esto es lo que se observó Jones en el 2002. Entonces, en ese contexto, pues les pongo qué tan importantes son estos flujos de agua. Ok, volviendo a la corriente de Lazo, esta corriente, cuando se estrangula, ¿sí? o se une, va a desprender estos remolinos, ¿sí? Que son remolinos con agua cálida, pueden llegar a tener un diámetro de alrededor de 300 kilómetros y una profundidad de 800 a 1.2 kilómetros. Y va a formar otros sistemas de remolinos ciclónicos que giran al revés de las manecillas del reloj. Estos son remolinos de agua fría, a diferencia de los remolinos anticiclónicos. Si ustedes pueden ver aquí la gran extensión de la plataforma continental de Florida,
Mississippi y Texas, pues son zonas muy someras. Acuérdense que aquí pues hay una amplia explotación de petróleo mediante plataformas petroleras. Hacia acá, la parte de México, vemos que la plataforma continental es muy estrecha, pero en la península yucateca es muy amplia. ¿Sí? También tenemos ahí, bueno, no tenemos el gobierno o particulares, ya no sé aquí cómo están las cuestiones legales de petróleo, pero hay gran cantidad de plataformas petroleras. Y noten aquí vemos el fondo marino en tono de color azul, que indica que es profundo, son profundidades aproximadas de 3.000 metros. Entonces, esto es la zona profunda, lo que está hacia el interior del Golfo de México, fuera de las plataformas continentales. Esto es zona profunda, profundidades de aproximadamente 300 metros. Esta es la única entrada aquí por el canal de Yucatán de agua que viene del Mar Caribe por medio de la corriente de Lazo. Entonces, ¿qué diferencia hay entre un remolino frío y un remolino cálido? El remolino cálido son los remolinos que se están desprendiendo de la corriente de Lazo. Esto es un giro, ¿sí?, en el sentido de las manecillas del reloj por efecto de Coriolis, en el sentido que se vaya moviendo el agua, ¿sí?, hacia su derecha, ¿sí?, se va a acumular agua, es decir, se va a acumular agua hacia el centro del remolino, y esto va a producir un domo que va a hundir las propiedades del agua, como son la termoclina, la holoclina, y las nutriclinas. Entonces esto se va a hundir. Esta es la característica de un remolino cálido, ¿no? A diferencia de un remolino ciclónico, está girando al revés de las manecillas del reloj, en el sentido que se está moviendo la corriente, está hacia su derecha, va a expulsar agua del centro del remolino. Entonces el agua que se está desplazando del centro hacia afuera, ¿sí?, va a ser reemplazada por agua que viene del fondo. Es decir, tiene un efecto como de succión, y aquí tenemos que la termoclina, nutraclina, haloclina, todo esto va a subir, va a ser bombeado a su superficie. Esto es benéfico para la productividad, para los organismos, porque puede llegar y cerca de la zona fótica, y por mezcla todavía acercarse más a la zona superficial, para que se dé el proceso de fotosíntesis y productividad en el océano. Bueno, esta es una animación con datos satelitales de nivel del mar, es en tonos de color rojo, es la topografía dinámica absoluta, y los vectores, las flechas que ven, eso indica el sentido de la corriente, y el tamaño de la flecha, su intensidad. Aquí, pues, ese es un experimento que hicimos sembrando partículas, ¿sí? Déjenme, hago la animación. Bueno, parece que no quiere. Ahí está trabajando, no encuentro aquí cómo hacerle que sea más rápido el efecto, ¿no? Entonces, aquí lo que quiero que vean, estos son observaciones satelitales, es que se va a desprender esto es la corriente de Lazo, ¿sí? Se va a desprender un remolino, que se va a dirigir hacia el oeste, pero va a llevar propiedades, o un volumen de agua del Caribe, lo va a llevar hacia el interior del Golfo de México. Este remolino va a llegar a colisionar hacia la costa entre México y Estados Unidos, y se va a diluir el agua, se va a mezclar con el agua adjunta del Golfo de México para redistribuir propiedades y hacer un cambio de propiedades, formando masa de agua con características diferentes a las del Mar Caribe y del Golfo de México. Entonces, esto es importante, porque si tenemos agua oligotrófica con bajas concentraciones de nutrientes y cálida, que se está moviendo hacia el interior del Golfo, pues vamos a tener que se van a diluir los nutrientes que pudieran existir, y eso puede afectar la productividad primaria. Bueno, creo que no, ya le dejé ahí, ¿no? Pero créanme que sí se desprende un remolino, y más o menos es la conceptualización de lo que acabamos de ver. La corriente de Lazo lleva este sentido, pero la ruta de los remolinos preferenciales
pues son estas, ¿no? Este es un esquema conceptual de propagación de anticiclones, ¿sí? Obtenido con datos históricos. Estadísticamente, esta es la ruta central, la preferencial que van a seguir los remolinos. Entonces son 3 direcciones de anticiclones hacia el oeste. Bueno, yo hay una página en internet que se llama Horizon Marine y dan seguimiento a todos los remolinos que se desprenden de la corriente de lazo. ¿Por qué es tan importante llevar ese censo de remolinos desde el día que se forman hasta su propagación y hasta el día que se mueren, fenecen estos remolinos? Es porque para las plataformas petroleras, cuando va pasando un remolino, se tiene que parar la productividad. Algo que no mencioné, en la periferia de los remolinos la corriente es tan fuerte de cerca de 2 metros por segundo. Entonces las plataformas pues están ancladas las plataformas petroleras están ancladas a la plataforma continental, entonces son grandes cables extensos y tuberías que pueden, por el guaque de la corriente, pueden ser rotas, ¿sí? Puede haber derrames de petróleo y pues también los barcos no pueden sostenerse estacionarios aunque se anclan a la plataforma porque es una fuerza más que puede hacer que se rompan estas instalaciones de las plataformas petroleras. Entonces cuesta millones de dólares, ¿sí? El que pase un remolino y además pues esto redunda en el costo de la gasolina ya para el ciudadano de a pie y pues también a México nos pega. Entonces es muy importante, por eso esa es otra de las razones que es importante estudiar estos remolinos. Entonces aquí lo que estamos viendo es una gráfica del el periodo de vida de cada remolino que ha habido desde 1984 hasta el 2015. Entonces aquí vemos el periodo, el tiempo de vida en meses de cada uno de los remolinos que han sucedido del 85 al 2015. Y bueno, yo tracé aquí, hice una regresión lineal y vemos que en el paso del tiempo, ¿sí? Los remolinos ahora están teniendo periodos de vida más grandes. Pero no nada más es eso. No muestro otra gráfica donde estoy mostrando el tamaño del remolino contra el periodo en mes de cada remolino, el periodo de vida, y lo que estamos viendo que también los remolinos cada vez son más grandes. Entonces aquí tenemos una tendencia positiva de el aumento del tamaño del remolino, ¿sí? Y su periodo de vida. Y además el remolino, al ser más grande, su traslación se ralentiza. Entonces el efecto de que puede estar parada una plataforma petrolera sin producir petróleo, ¿sí? Pues se va a aumentar el tiempo porque va a pasar un remolino muy grande con velocidades periféricas de más de 2 metros por segundo y esto puede dañar las estructuras, los anclajes y el movimiento de los barcos, ¿no? Las maniobras de los barcos. Entonces, con lo que mencioné, pues tenemos estas 2 preguntas, ¿sí? Que están basadas, precisamente nosotros nos fuimos a la parte de las clorofilas. Son las concentraciones superficiales de la clorofila en el Golfo de México modificadas en su distribución espacial y variabilidad temporal por la dinámica superficial y las tendencias de variables físicas en el Golfo de México. Esa es una pregunta que nos planteamos. Otra, a su vez, la dinámica superficial afecta verticalmente a los nutrientes. Esa es la otra pregunta. De hecho, pues la hipótesis es que sí hay una variabilidad en la concentración de clorofila y nutrientes por el efecto superficial, el efecto físico. Entonces, el objetivo general fue describir la variabilidad del agua del Caribe y su influencia en la estructura hidrodinámica de las distribuciones superficiales de la concentración de clorofila y superficialmente de los nutrientes en el GOM. No menciono los particulares, pero me voy directamente a materiales. Bueno, materiales, lo que nosotros usamos fue un producto generado por el laboratorio Legos de Francia, ¿sí? Que fue validado con esta publicación en el 2013 por Sudre y otros autores, colaboradores, y es un producto que se le denomina Observatorio de Corrientes Geostróficas y de Ekman, ¿sí? Es ese GETCO.
es un producto diario, es imagen satelital diaria desde 1993. De hecho, tenemos hasta 2 meses atrás del 2023, ¿no? Tenemos hasta febrero esa información con una resolución de 1/4 de grado de latitud y de longitud. ¿Qué es lo que trae este producto? Bueno, trae la topografía dinámica absoluta, los mapas satelitales de elevación del nivel del agua referidos a una gravedad. Las corrientes superficiales. Aquí menciono que trae tres corrientes, tres campos de corrientes. Uno, corrientes producidas por viento, las corrientes de Ekman, y la otra, las corrientes geostróficas, del balance geostrófico. La suma de ambas nos va a dar las corrientes totales, como serían en la realidad las corrientes en el océano, en el Golfo de México. Otro producto que usamos fue de la página de Ocean Color, del sensor SeaWind y del MODIS. ¿Sí? Obtuvimos los mapas satelitales de clorofila. Estos los obtuvimos, si no mal no recuerdo, fueron semanales. Y la verdad que usamos del 93 al 2018, pero aquí estoy mencionando del 98 al 2002 porque hicimos ahí alguna estadística para un periodo antes del 2002 y para un periodo después del 2003, que era algunos años, para hacer una comparación en cómo era la clorofila antes y después. También usamos observaciones in situ de experimentos que ha realizado la UAB6 y CESE en colaboración con la UNAM, que se les nombra Jijimi, en los periodos de julio de 2011 y febrero de 2013. Quiero mencionarle que pues son pocos experimentos porque ustedes ya saben que es carísimo hacer este tipo de trabajos, y lo otro es la logística en la época de invierno, en febrero, por ejemplo. En febrero, pues el mar está muy movido, es muy difícil hacer mediciones, pero bueno, aquí lograron en 2013. También tenemos observaciones de malla fina, es decir, más locales para estudiar. ¿Qué es lo que medíamos ahí? Pues se medía con CTD, se tomaban muestras de agua, temperatura, salinidad, y las muestras de agua eran para determinar los nitratos, nitritos y, y nitratos, ¿sí? En general le decimos nitratos, silicatos, fosfatos, etcétera, pH, alcalinidad. Otro producto que usamos es CARS 2009, ¿sí? Que es el Atlas Regional de los Mares de CIRO, es una organización australiana, que son datos hasta el 2009, ¿sí? Y esta CARS 2009 es una climatología tridimensional, mensual y anual. Ustedes lo pueden consultar. Se usa estas climatologías para inicializar modelos numéricos y pues para tener una referencia del estado de los océanos. Sobre ellos podemos hacer comparaciones como es en la actualidad el océano referido a estas climatologías. Entonces es un atlas global climatológico de los océanos. De las variables, aquí yo nada más pongo, hay más, pero las que yo usé fueron de temperatura, salinidad, nitratos, oxígeno disuelto, silicatos y fosfato. En particular yo nada más voy a hablar de nitratos en este caso para este trabajo que estoy presentando. Son bancos, estos climatologías se construyeron a partir de banco de datos históricos de XBT. Ese es un instrumento para medir la temperatura en la columna de agua, CTD para medir salinidad, temperatura y su profundidad, y los CTDs que van a la deriva en todo el mundo, que es el programa Argos, ¿sí? Y otro tipo de cruceros que usaron también otro tipo de instrumentación, y esto es desde 1950 hasta 2009. Entonces esto nos da por lo menos se requieren 30 años para poder tener una buena climatología, pues cumple. La resolución es de medio grado por medio grado y son 79 niveles de profundidad. Claro que en la superficie o la capa superficial pues vamos a tener una mayor densidad de niveles de profundidad, y hacia el fondo pues son menos, disminuyen. Y bueno, aquí ya lo que les estoy mostrando es en color, en tonos de color amarillo, el ADT, o es decir, la elevación del nivel del mar, ¿sí? En azul es un nivel bajo. Nótense que el rango de 0 a 80, de lo que está en azul hasta amarillo, son 80 centímetros de altura. Esto es real. Si ustedes están aquí en esta zona,
y pudieran medir la altura que hay acá en este punto, serían aproximadamente 80 centímetros, ¿sí? Entonces, esta es agua del Caribe que se caracteriza por su alta temperatura y ahí tiene un efecto de expansión térmica, eso es lo que estamos viendo acá. Pero al sobreponer los campos de velocidad, ¿sí? No nos queda claro dónde es la frontera de la corriente de lazo, ¿sí? Entonces, aquí estamos poniendo el mes de febrero característico de invierno, el de agosto característico de verano. Entonces, tuvimos que tomar un criterio para poder determinar lo que es el frente de la corriente de lazo. Esta línea negra que está aquí, digamos, es donde tenemos la frontera de la corriente de lazo que va del canal de Yucatán hacia el estrecho de Florida. Bueno, Lindo Atichati en 2013 propone, él usa máximos gradientes para calcular ese frente de la corriente de lazo. ¿Sí? Leven en el 2015 usa anomalías de altura del nivel del mar, que él usa el valor de 17 centímetros. Nosotros calculamos la energía cinética Eddy. Eso nos caracteriza la zona de cizalla de frente del agua del Caribe. Entonces esto nos puede dar los máximos gradientes, el trazador de la clorofila, y donde tenemos esos máximos gradientes, pues son las corrientes totales. Lo calculamos de esta manera, ¿sí? Tenemos un promedio, sobre ese promedio vara la variabilidad y estas son las corrientes totales. Bueno, a las corrientes totales le quitamos el promedio y nos quedamos con esta variabilidad. En la componente U y B, eso le hicimos la suma al cuadrado de la componente U y B de la variabilidad y obtuvimos el 1 medio y con eso tenemos la energía cinética Eddy. La energía cinética de remolinos, también conocida como energía cinética Eddy, se define comúnmente como la energía cinética de la componente variable en el tiempo del campo de velocidad. Sin embargo, esta definición incluye todos los procesos que varían en el tiempo, incluyendo remolinos de mesoescala, chorros de corriente, ondas y movimientos a gran escala, es decir, el movimiento del agua. Entonces encontramos, ¿sí? Justo donde tenemos la máxima energía cinética Eddy, ¿sí? Fue en esta zona. Y ahí determinamos que era el frente de la corriente de lazo. Entonces fue a los 40 centímetros. Ya teniendo eso, pues ya aquí con falso color pusimos en tonos cálidos, elevaciones mayores a 40 centímetros, en tonos fríos, elevaciones menores a 40 centímetros. Ya tenemos aquí nuestro frente de la corriente de lazo, tenemos aquí la fuerte cizalla de la corriente, y hacia acá, pues, aquí ahora sí ya podemos decir, si me paro aquí y veo hacia acá, son aproximadamente, ¿sí? Una gran diferencia, hasta 40, 60 o 80 centímetros de altura. Entonces, con esto, y teniendo 25 años de valores, de datos diarios de nivel de ADT y de corrientes, construimos la siguiente climatología para cada mes del año. Es decir, tomamos todos los meses de enero, los 25 meses de enero, y obtuvimos un promedio del ADT, de la elevación del mar, que está aquí. Y aquí tenemos la referencia de los 40 centímetros. Entonces, todo lo que esté arriba de 40 corresponde, ¿sí?, al frente de la corriente de lazo y de los remolinos que se puedan desprender de la corriente de lazo. Y otra característica es que eso nos daba también el sentido de giro, si era circulación ciclónica o anticiclónica. En este caso, lo que estaba arriba del amarillo hacia el rojo nos iba a decir que era circulación anticiclónica. Y lo que vemos aquí en estos meses, en los meses de invierno, ¿sí?, vemos que la corriente está relativamente retraída hacia el sureste, ¿sí? En tanto, en los meses de verano y más en octubre, ¿sí?, vemos que la corriente se intrusiona hacia el interior del Golfo, tanto hacia la latitud norte como hacia la longitud oeste. Entonces, esto nos está diciendo aquí que hay un patrón repetitivo, climatológico. Entonces esto reafirma la estacionalidad y en agosto vamos a tener la máxima incursión del agua del Caribe.
Eh, entonces, aquí lo que estamos viendo es ese frente de la corriente de Lazo, ¿sí? Antes del 2002, eh, antes del 2002 está cambiado los colores, es en color negro. Después del 2003, ¿sí? Vamos a tener el color rojo. Entonces, después del 2003, es lo que estamos viendo aquí, es cómo intrusiona la corriente cada vez más hacia el interior del Golfo de México. Antes del 2002 está en color negro, es decir, no había tanta intrusión. Entonces aquí con esta información pues nos está sugiriendo que está ingresando más agua del Mar Caribe por los remolinos desprendidos de la corriente de Lazo por la intrusión de la corriente de Lazo. Calculamos la desviación estándar y esa desviación estándar la referimos a 15 centímetros y aquí lo que estamos viendo es las elevaciones mayores a 15 centímetros. Vemos que ¿sí? Hay más área de desviación estándar en los meses de verano. Entonces acá voy a ponerlo esa área en barras, ¿no? Y en porcentaje. Entonces, el porcentaje diaria que más variabilidad tiene del ADT dentro del Golfo se va a dar en los meses cálidos, agosto, septiembre, octubre y todavía noviembre. Entonces esto es gradual. Entonces aquí vamos a tener que la corriente de Lazo remolinos estacionalmente van a ingresar más en la época del verano, ¿sí? Llegando a cubrir el 21% del área del Golfo de México. Es decir, a más área de desviación estándar, mayor influencia del agua del Caribe. Ok, entonces con eso nosotros demostramos estacionalidad en cuanto a la intrusión de la corriente de Lazo que fue en verano, retracción en el invierno. Ahora, ¿qué pasa? Porque habíamos visto que antes del 2002 no había tanta intrusión como lo hay después del 2003. Entonces aquí lo que estoy tomando son los meses del verano, julio, agosto y septiembre. Antes del 2002 hizo el promedio y lo que estamos viendo es el frente de la corriente de Lazo. Aquí es esta característica que vemos aquí, es circulación anticiclónica. Entonces vemos que si comparamos julio con antes del 2002 con julio después del 2003, vemos que la corriente de Lazo ya intrusionó más, inclusive vemos área de mayor circulación anticiclónica dentro del Golfo de México. Para el mes de agosto, antes del 2002, después del 2003 y es más dramático acá en el mes de septiembre. Entonces esto nos está diciendo que está entrando después del 2003 más agua del Caribe con características oligotróficas, cálida y baja concentración de nutrientes al interior del Golfo de México. Ahora, bueno, nosotros lo que hicimos, ¿sí? Para determinar qué tanto, ahora voy a hablar un poco de clorofila, qué tanto al entrar el agua del Caribe hacia el interior del Golfo se diluye y disminuye la concentración de nutrientes, ¿sí? Entonces, indirectamente va a haber menos productividad y eso se va a reflejar en la clorofila, pues calculamos la concentración de clorofila. Aquí les menciono, cuando hablamos de concentración de clorofila y que hablamos de que el Golfo de California, en el caso del Golfo de California, nosotros vamos a ver ahí concentraciones de clorofila arriba de 1.5 miligramos por metro cúbico, inclusive de 5 o 10 en las zonas de surgencia de la costa de Sonora. Pues en el Golfo de México raramente llega a 2 miligramos por metro cúbico en la zona profunda del Golfo. En la costa sí lo vemos. Entonces aquí, toda esta zona costera, pues sí vamos a ver concentraciones mayores a 1 miligramo por metro cúbico, pero en la zona profunda vamos a ver concentraciones muy bajas, ¿sí? ¿Qué tan bajas? Bueno, en el invierno, aquí tenemos el invierno antes del 2002, ¿sí? Lo que vamos a ver son concentraciones de 0.18 en esta zona de control. En esta otra zona de control vamos a ver concentraciones de 0.17, pero aquí hicimos
No tomamos después del 2002 un grupo de años, sino tomamos después del 2009 al 2014, le llamamos fecha contemporánea o años contemporáneos a años pasados, para poder comparar el antes y después. Y obtenemos aquí un 4% que ha disminuido la concentración de clorofila. Bueno, alguien podría decir, pues eso no es tan significativo, ¿no? ¿Dónde tiene la desviación estándar? Pero bueno, lo hicimos. Aquí tenemos otra pequeña zona de control. Aquí en el canal de Yucatán, ¿sí? Calculamos la concentración de clorofila y vemos que es un 21% más baja. Esto en el invierno. Nos vamos a la primavera, vamos a ver que aquí sí es dramático en el interior del Golfo la disminución de clorofila de 0.11 en este periodo y en este otro periodo a 0.08, es decir, un 27% disminuyó la concentración de clorofila. En esta zona del canal de Yucatán, ¿sí? Fue el 12%. Para el verano vamos a tener que hay una disminución del 15% en el interior del Golfo de México y en el canal de Yucatán es un 14%. El otoño, ¿sí? Tenemos un 16% en el interior del Golfo de México y en el canal de Yucatán un 12%. ¿Sí? Entonces esto pues, nos está indicando que está disminuyendo la concentración de clorofila en el tiempo. Bueno, y hicimos otro ejercicio. Calculamos, sacamos, obtuvimos el promedio en ambos periodos, hicimos la diferencia y lo que obtenemos es esta gráfica. Entonces aquí está centrada en el cero, ¿sí? Esta zona, por ejemplo, aquí sí está cero, aquí no hay pérdida de la concentración de clorofila, es mínima, pero en estas zonas, ¿sí? Estamos acá, se ha perdido, se ha disminuido en estos valores de clorofila en miligramos metros cúbicos, ¿sí? La concentración de clorofila. ¿Ok? Entonces sabemos que la concentración de clorofila es afectada por la intrusión del agua del Caribe. La otra pregunta, continuando con la secuencia de la presentación, ¿esta dinámica afecta a la distribución vertical de la concentración de nitratos? Es la otra pregunta. Entonces, aquí tenemos la desviación estándar del ADT. Esta la obtuvimos para todo el periodo de los 25 años. Y lo que estamos viendo aquí es el frente de la corriente de lazo promedio. Y esta desviación estándar, pues vemos que se intruye hacia el interior de la bahía, del Golfo de México. Entonces aquí tenemos el valor de referencia de 15, los tonos cálidos es hasta 30, pero de acá en azul hacia abajo, por ejemplo, 10 es el ciano, es todo esto, ¿sí? Aquí tenemos el 10% de desviación estándar. Y bueno, toda esta franja longitudinal vamos a ver que tiene efecto, pues, una disminución de clorofila. Entonces, al saber esto, bueno, propusimos a los 25 grados una línea longitudinal, ¿sí? Que son aproximadamente 1300 kilómetros, ¿sí? Y de ahí vamos a obtener secciones verticales para ver cómo se comporta la nutriclina, el ADT y la concentración de clorofila en superficie, lo que nos muestra el satélite. Entonces, tomamos esta franja de A a B, aproximadamente 1300 kilómetros, ¿sí? Noten aquí las profundidades, ¿no? Aquí son 3000 metros, entonces estamos sobre la zona profunda del Golfo de México. Entonces aquí tenemos la elevación, en este caso es el ADT, en el invierno, la primavera, en el verano y el otoño, y los 12 meses del año. Y vemos, por ejemplo, para el caso de marzo, vamos a, que es todavía dentro de invierno, ¿sí? Vemos que en la zona, voy a regresar a la figura anterior, ¿sí? En esta zona es la influencia de la corriente de lazo. Entonces ahí, ¿sí? Aquí. Entonces ahí vamos a ver que en marzo, ¿sí? En esa zona la elevación del agua pues es máxima, ¿sí?
Y hacia el interior del Golfo de México vamos a ver que aproximadamente tienen unos 22, 25 centímetros de elevación del agua. Esto es en invierno. En el caso del verano, ¿sí? En un mes representativo, vamos a proponer agosto, vemos que disminuye la elevación del agua en la zona de la corriente de Lazo, pero esa agua que disminuye se redistribuye hacia el interior, es decir, aumenta en altura. Bueno, esto tiene un efecto hidráulico sobre las clinas que estén debajo, en la vertical. Eh, entonces, esta es la densidad, no la voy a mencionar, me voy directo a la nutriclina, y aquí está el valor de 10, la nutriclina de 10 micromolar, que es el color ciano, ¿sí? Es el valor 10. Vemos para el mes de marzo que está el ADT, hay un domo, bajo ese domo pues está hundida la nutriclina, y en la zona interior está elevada a 100 metros aproximadamente. Bueno, estos 100 metros, y con el esfuerzo del viento, el viento soplando en el invierno los nortes, pueden lograr la mezcla del agua con altas concentraciones de nitratos, llevarla cerca de la superficie y se puede dar la fotosíntesis, es decir, podemos ver trazas indirectamente de la productividad con las concentraciones de clorofila. En el caso del verano, ¿sí? Que en agosto disminuyó la elevación del agua, pues aquí vemos si disminuyó la elevación del agua, la nutraclina se eleva hasta 200 metros, acá pues cerca de 350, 300, subió a 200, pero el agua que se distribuyó hacia el interior hunde la nutriclina a 200 metros. Entonces esto aleja los nutrientes de la zona fótica. Bueno, eso se refleja en las concentraciones de clorofila. Entonces acá en marzo, ¿sí? Está hundida la nutriclina, pues no hay disponibilidad de fitoplancton, nutrientes, y el fitoplancton indirectamente pues la productividad nos va a decir que hay una baja concentración de clorofila. Pero acá donde tenemos los 100 metros que se puede dar la mezcla por viento, pues vamos a tener una alta concentración de clorofila, a diferencia del mes de agosto. Entonces, el mes de agosto aquí todavía tenemos un bajón en la concentración de clorofila, y acá definitivamente pues ya bajó la concentración de la clorofila porque no tenemos nutrientes cerca de la superficie en la zona fótica. Esto lo podemos ver con una sábana o isosuperficie de 10 micromolar. Esta es una sábana. Calculamos con las climatologías, ¿sí? Esa sábana de 10 micromolar para saber a qué profundidad estaba. Y vemos que en la zona interior del Golfo, esa isosuperficie de 10 micromolar está a 110 metros. Por esfuerzo del viento en el invierno, febrero, ¿sí? Esta concentración puede ser subida a la superficie por la mezcla y tener disponibilidad en las concentraciones de clorofila por la productividad. En tanto, en la zona de la corriente de Lazo, acá donde tenemos la intrusión de la corriente de Lazo, ¿sí? Tenemos que se hunde, está muy hundida por el efecto hidráulico, y esa isosuperficie de 10 micromolar. En el caso del verano, subió ligeramente a 210 metros la nutriclina de 10 micromolar, pero acá se hundió porque se distribuye el agua hacia el interior. El agua que está en la corriente de Lazo se distribuyó hacia el interior del Golfo, hasta 200 metros. Entonces es otra manera de ver que sí está afectando la corriente de Lazo y los remolinos que de ella se desprenden, y ahora más que nunca el interior del Golfo. Bueno, esto lo conceptualizamos de esta manera, ¿sí? En marzo, característico de invierno, o febrero, aquí tuve un problemilla, no sé qué pasó, debía haber sido más coherente con los meses, pero bueno, marzo, febrero, y aquí lo que estamos viendo es la elevación del nivel del agua, el ADT. ¿Sí? Al estar aquí, todo este volumen de agua va a hundir
no va a a la nutriclina de 10, va a hundirla, ¿sí? Y aquí vamos a tener pues esta leve concentración. Pero acá que está aproximadamente a 10, a 100 metros, la nutriclina de 10 micromolar, pues tiene por mezcla de viento en la época de los nortes, ¿sí? Puede mezclar la capa de agua y tener el fitoplancton disponibilidad de nutrientes para liberar clorofila. En el caso del verano, baja el ADT o la elevación del agua y esa agua se distribuye hacia el interior y acá lo que estamos viendo es que sube ligeramente la nutriclina de 10 micromolar y acá se hunde. Entonces eso aquí ya vamos a tener poca disponibilidad, ¿sí? En la superficie de nutrientes, además que en el verano no son tan intensos los vientos como en el invierno, entonces la mezcla no es tan eficiente y vamos a tener bajas concentraciones de clorofila. ¿Ok? Entonces acá ejemplifico, aquí tenemos en marzo, ¿sí? Tenemos la corriente de Lazo que está en esta zona, ¿sí? Y tenemos aquí el nivel del agua alto, ¿sí? Y bajo ella pues se ha hundido las clinas de todas las propiedades de agua que estén. Y acá pues están someras. En, en el verano, aquí se retrajo porque se retrajo la corriente de Lazo porque se liberó un remolino y aquí lo que estamos viendo entonces es que acá sí, se hundió porque ya tenemos propiedades del agua o agua del Caribe que hunde por efecto hidráulico la nutriclina. Bueno, eh, esta es una pequeña película que nos da idea del proceso que acabo de hablar. ¿Sí? Nada más déjenme aquí, me cuesta trabajo aquí entenderle cómo. Ahí está. ¿Sí? Entonces aquí está actuando en concierto, ¿sí? La elevación del agua con las clinas que tenemos acá, bueno, y también en densidad, también en nitratos y su efecto superficial en la clorofila. Ok, aquí lo que les presento son diagramas Hott-Muller. Entonces, nada más voy a hablar de este diagrama. Tenemos aquí el más representativo del invierno, de la primavera, del verano y del otoño. Vemos que en los meses fríos, ¿sí? Nutriclina de 10 micromolar va a estar muy cerca de los 100 metros, 110, ¿sí? Y en el verano, ¿sí? Esta se va a hundir. Esto es cerca de la costa, se me pasaba a decirles. Entonces, conclusión, la incursión del agua del Caribe es más notoria en el tiempo y tiene un efecto en la concentración de la clorofila superficial detectada por los satélites. Es así que entonces los nutrientes se profundizan estacionalmente, por lo tanto este proceso está relacionado con la productividad primaria del Golfo de México. Entonces nos queda por hacer, bueno, un montón de cosas, pero esta es una de las metas finales que tenemos, ¿sí? Estudiar la influencia del viento sobre la concentración vertical de los nutrientes en el Golfo de México, usando uno de los tantos modelos que hay, ¿sí? No tenemos predilección por uno, pero este es el que tenemos ahorita ahí disponible, ¿sí? Y va a estar acoplado a un modelo biogeoquímico y bueno, por ahí hay otra persona que le interesa el biobús. Es un modelo que ya involucra fitoplancton. Bueno, pues es todo, gracias. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias. Bueno, pues entonces vamos a dar comienzo. Nos quedan unos minutitos para poder tener la sesión de preguntas. Entonces, vamos a dar la oportunidad a quien desee tomar la palabra. Indíquenmelo, por favor, nada más como se los he comentado, para llevar en dado caso un orden. Quien desee hacerlo, ya sea que me lo indique por el chat o levantando la mano en la aplicación.
Vamos a esperar unos segunditos, por favor, Juan, para que me indique alguna persona que desee participar. Lo hacemos. Le damos la palabra. Voy a cambiarme de ventanas para estar checando. Permítanme. De momento no hay ninguna pregunta. Déjame checar. Bueno, esto en la aplicación no veo manitas levantadas. Vamos a ver si en el chat. Ya hay una manita levantada, permíteme. Está medio lento mi sistema nuevamente, pero ahí va, ahí voy. Jesús, si abres el micrófono adelante, por favor. Si me escuchas, Jesús, Sí, buenos días. adelante. Sí, gracias, doctor. Eh, entonces, digamos que, o sea, la importancia de la inclusión de la corriente de lazo dentro del Golfo de México, por lo que comentas, pues es bastante, ¿no? Ya, no solamente para la productividad, o sea, me llamó la atención eso de que, o no sé si lo entendí muy bien, de que cuando se desprenden muchos remolinos, hasta tiene efecto en algunas actividades como las petroleras, ¿no? Tienen que, o sea, les afecta de ciertas maneras. Eh, y mm, digamos y también decía que pues hacia los meses de verano es cuando más tiene como cierta estacionalidad estos efectos, ¿no? Y, o sea, si esa influencia es altamente marcada y pues, como usted lo mencionaba, también tiene una variabilidad interanual ahí. ¿Tiene algún, o sea, no sé, por ejemplo, acá en el Pacífico que a ciertas cosas, ciertos eventos oceanográficos o ciertos eventos tienen que ver con algunos cosas que pasan en otro lado, ¿no? O sea, por ejemplo, el niño, o no sé. A eso me refiero. O sea, esta intensificación de la corriente de la es algo que es mucho más grande, o sea, tiene que ver con otras, este, con eventos mucho más de cuenca o es algo local o sea, si han estudiado ese tipo de relaciones. Ok, sí, ¿qué tal? Gracias por la pregunta. Sí, hay trabajos al respecto. Yo de refilón los he visto, los he leído, pero no han entrado en los temas que nosotros tenemos. Es muy local lo del Golfo de México, pero a la vez también no lo es, porque por ahí pasa, pues digamos que de ahí se alimenta la corriente del Golfo. La corriente del Golfo tiene una gran importancia, porque si se ralentiza esa corriente, ¿sí? Puede inclusive crear cambios climáticos. Ya no estamos hablando de cambios locales, sino climáticos en el norte de Europa. Eh, esa corriente de agua cálida que se está transportando, que gana calor en el Mar Caribe, pasa por el Golfo de México y agarra rumbo hacia el norte por toda la costa de la plataforma, digamos a un lado de la plataforma en la zona profunda, va desprendiendo también otros remolinos de que no hablé yo aquí porque no es el tema, ¿no? Remolinos que también de anticiclónicos de agua cálida y ciclónicos. Entonces esos remolinos llevan inclusive organismos, ¿sí? Si son de agua fría, llevan organismos que son importantes en algunas áreas para las pesquerías.
y los anticiclones, remolinos anticiclónicos, pues llevan agua cálida a zonas donde el clima pues es frío y eso ayuda de alguna manera a temperar esos sitios. Hay índices también, aquí no los mencioné yo, esos índices, ¿sí? Eh, Ahora, respecto a qué tanto afecta nada más lo local del Golfo de México, hasta ahorita no he visto yo un trabajo que hable así en específico de esa parte. Ok, y por ejemplo, o sea, usted mencionaba algo que también se me hizo muy interesante, fue que hay algunas mediciones que hicieron eh, localmente para validar los modelos y eso, ¿no? Y decía usted que pues no eran muchas porque son muy caras, o sea, ¿qué digamos, este tipo de trabajos, pues sí, evidentemente, pues son caros porque pues son muy alejados, pero eh, eh, mi pregunta es, en ese sentido, como cuánto cuesta hacer un crucero así para hacer este tipo de misiones. A veces como que no dimensionamos y eso yo creo que a los estudiantes les puede también eh, dar una idea Ok, de qué implica no, esta investigación. esta investigación, sí, no me ha tocado a mí participar directamente en la logística de la organización, pero lo que sí sé es que se tienen que unir varias instituciones. Por ahí luego andan ofertando tiempo de barco, la UNAM o CICESE, porque pues necesitan mover sus barcos. Pero sí si me pide una cifra exacta, para ser honesto, no la sé, pero lo que sí sé es que, por ejemplo, un CTD oceánico puede costar hasta 1 millón de pesos, más de 1 millón de pesos. ¿Sí? La roseta, las botellas, los reactivos de laboratorio, el habituallamiento del barco, el combustible, todo el equipamiento es carísimo. De hecho, este, eh, los experimentos pues se tienen que hacer con mucho cuidado, mucho detalle, cuidando todo, ¿no? El cuidado de los equipos, que no se les vayan a perder, no los vayan a dañar, es carísimo. Desafortunadamente yo no he participado en la organización de un crucero, ¿no? Mis cruceritos son con panga, ¿no? Aquí, eso sí tengo idea, pero estos de acá sí es brutal la cantidad de dinero que necesita, de material y de recursos humanos. Eso sin contar los Sí, sueldos, ¿no? De cada persona, los sueldos de los investigadores, de la tripulación del barco, etcétera. sí, sí, sí. Muy interesante y le digo que sí me pareció así como que parece que uno pues no sé, hace su investigación y ya da sus resultados, pero a veces también dimensionar este tipo de aspectos pone en contexto todo lo que se necesita para hacer este tipo de trabajos, ¿no? Muchas gracias. Sí, sí, no, a usted. Gracias, Jesús. No sé si exista algún otro comentario o pregunta que deseen hacerle al Sí, doctor. bueno, Edgar, ¿me Sí, escuchas? Sí, no encontré la sí. manita para levantarla, pero Ah, si ok. me permiten hacerle Sale, una doctor pregunta. Pedro. Sí, sí, adelante. Sí, en el tiempo de duración de los remolinos en el Golfo de México, ajustaste una recta. Sí, ¿Probaste algún otro tipo de ajuste? No sé, una exponencial, una potencia o alguna otra ecuación que pudiera ajustarse de mejor manera a este crecimiento de los remolinos. Porque veía que la línea recta, bueno, sí tiene una dispersión pues amplia, ¿no? O sea, hay remolinos que se van muy arriba, otros muy abajo. sí, aquí Entonces, no sé si... Sí. sí, adelante. Sí, pues generalmente lo que hacemos es eso, ¿no? Ajustar una línea recta. Pero por ejemplo ahora con la elevación de la temperatura del nivel del mar, perdón, la elevación del nivel del mar, hay autores que ya no se van tanto por la recta, sino que están ajustando otro tipo de modelos, ¿no?
a esta variación. No sé si probaste alguna otra ecuación en el ajuste al tiempo de residencia de los Sí, remolinos, al tiempo de existencia. sí, no, me fui con lo más sencillo. El principio de parsimonía es precisamente lo más sencillo que te da una respuesta, pues es lo que usa, no lo compliques más. Entonces yo usé una recta porque simplemente a ojo se ve, pero podría ser, por ejemplo, de ahí de la gráfica, déjenme les comparto. ¿Sí? ¿Ya le están viendo? Sí, ya se ve. Ah, ok. Sí, es a esta que te refieres, ¿verdad? Sí, Sí, esa es la gráfica. ok. Sí, podría ser inclusive una de 1984 a 1997, ¿sí? Y otra que podría ser inclusive una línea, un ajuste horizontal, ¿no? Es decir, nada más la constante del 97 al 2004 y luego la otra de tendencia del 2004 en adelante, ¿no? Pero pues funcionó bien esta, ¿no? Y es significativa también. eh, Funcionó muy bien. No estábamos estudiando en sí los remolinos, por eso no nos metimos a más detalles, sino que estábamos estudiando precisamente nada más qué tanto entraban, primero tener la climatología, los meses climatológicos y poder determinar si había estacionalidad. ¿Sí? Aquí quiero decir que hay dos tendencias, uno que considera que los remolinos son episódicos, no son constantes, o sea, no son estacionales, y hay otra tendencia que dice que sí lo son. Entonces, yo estoy del lado de que sí lo son, pero que hay una desviación estándar importante, pero que sí se suceden preferencialmente más en el verano, o la intrusión de la corriente de lazo hacia el Golfo de México, ¿sí? Yo estoy más por esa idea, ¿sí? Aunque hay alguien que dice que no, que es muy caótico, pero dentro del caos hay cierto orden, ¿no? Entonces yo lo justifico diciendo que es preferencialmente, hay intrusión y desprendimientos de remolinos en el verano. Muy bien. Pues muchas gracias, Juan. Muy buena plática. No, gracias. Gracias, doctor Pedro. Bueno, deja verifico, Juan. Bueno, Sí, creo que no hay ninguna otra. Yo quisiera hacerte una pregunta nada más las que respecto guste, al Edgar, las que guste. comportamiento. Sí, gracias, respecto al comportamiento justamente del enriquecimiento por clorofila que mencionas. eh, Directamente, ¿cuál sería este comportamiento durante los meses de mayo a septiembre? Lo pregunto porque a últimos años se ha estado viendo las agregaciones de tiburón ballena sumamente incrementadas por el área de Holbox, que pues Ujú. está dentro del Golfo, y en ese sentido ver si pudiera esto tener alguna relación no solo con las corrientes que estás mencionando, sino ya desde el punto de vista de la productividad, que es parte de lo del trabajo que mencionabas en cuestión de concentración de clorofila, ¿no? Sobre todo porque pues viene siendo esa pequeña área costera, pero que está fuera justo de estas imágenes donde está pues la mayor incursión de aguas, ¿no? Pero no sé si pudiera haber algún tipo de relación con respecto a lo que tú estás reportando. Sí, Edgar, aquí recuérdame, aquí en el mapita, ¿dónde está Holbox? Porque ya tantos lugares aquí, me pierdo. Está, digamos, en la punta, por ahí por donde estás más metidito, digamos, por ahí así, un poco más hacia adentro del Golfo, en la punta de Quintana Roo, digámoslo así. Aquí Quintana donde Roo, está, y sí, tengo el cursor, o sí, más un poquito más hacia adentro quizás, por ahí así, ok. digámoslo. Ujú. Bueno, aquí nosotros lo que hemos visto con las imágenes satelitales de elevación y corrientes es que aquí se forma un remolino, ¿sí? Un remolino anticiclónico, ¿sí? Aquí hay otro efecto que la plataforma hay como un levantamiento de agua profunda hacia la plataforma que
levanta o lleva hacia cerca de la superficie nutrientes. Y es un área muy productiva todo esto, ¿sí? Es un área muy productiva. Déjame, de hecho creo que por aquí tenemos algo al respecto. No, no lo tengo en otro lado. Pero bueno, está ese remolino, ¿sí? Que nosotros, el grupo de nosotros, con principalmente uno de los autores de una publicación que sacamos, que trabaja con imágenes satelitales que hizo el producto Getco, él le tiene mucha confianza a sus datos, pero otro investigador nos decía, o de CICESE nos decía que es irreal ese remolino, pues nosotros lo vemos siempre, ¿no? Entonces es una área de oportunidad que habría que ver si eso es real. Pero luego, entonces está ese remolino ciclónico y luego también está ese levantamiento de nutrientes, ¿sí? Eh, pues habría que ver localmente si alguna de las propiedades también se está viendo, tiene alguna tendencia positiva o negativa que pueda hacer físicamente tal vez la explicación de por qué se está viendo estos organismos más en esa zona sí, o por qué el comportamiento de esos organismos. Ok, sí, porque justamente es un periodo bastante amplio en el que se les observa, digamos de mayo, septiembre quizá, pero las mayores agregaciones se detectan, perdón, por ahí de junio, agosto, y son cantidades increíbles las que se han estado viendo, que no están incluso reportadas en ninguna otra parte del mundo, a pesar de que pues, son estos organismos muy considerados cosmopolitas, ¿no? Exceptuando el Mediterráneo. Pero bueno, al final de Sí, cuentas es interesante por lo que estás reportando, viéndolo ya desde el punto de vista asociado a cuestiones de oceanografía, ¿no? sí, si Bueno, te fijas aquí así rápidamente, este mapa satelital es de temperatura superficial, no es de elevación del agua, es de temperatura superficial. Si te fijas aquí en esta zona de la plataforma continental cercano a la península, sí, es agua fría, ¿sí? Es agua fría. Entonces, también esto lo relacionan con de los nutrientes que están llegando, por eso hablamos de levantamiento, ¿sí? Hay quien dice que es también un efecto del viento, enfriamiento por viento, entonces puede ser también combinados, efectos físicos combinados. ok, sí, bastante interesante. Y justo es esa zona donde se dan esas agregaciones. Bueno, déjame verificar finalmente si hay alguna otra participación. No, ya no hay ninguna. Bueno, pues entonces, muy interesante el trabajo, Juan. Te le agradecemos mucho el que hayas aceptado apoyarnos y pues las puertas siguen abiertas, ya sabes, para también cualquier otra participación futura. No, Muchísimas pues gracias a todos. Sí, es un dime, honor, perdón. gracias. Muchísimas gracias y pues a todos también muchas gracias por haber atendido el seminario. Estaríamos anunciando próximamente el del siguiente miércoles para que nos acompañen. Gracias, Juan, nuevamente y te haremos llegar tu constancia. Gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias a todos, buena tarde.